Muy buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Bienvenidos a este ICAS en casa, el último de esta semana, y ya cerrando hoy Romanos, un poco emocionado de saber que después de 5 meses podemos culminar, y esperando que todos ustedes hoy disfruten este cierre y que nos preparemos para lo que viene, porque es de gran bendición. Quiero iniciar con una oración antes de empezar todo el tema, así que quiero invitarla a que allí donde se está podamos orar. Gracias te damos, Dios del cielo, por la bendición que tenemos de estar delante de tu presencia. Te doy gracias por cada persona que se está conectando en este momento, Señor, a nuestra transmisión, Señor, y por las personas que lo harán posteriormente, Señor. Hoy clamamos para que seas tú mismo ministrando nuestras vidas, Señor, que podamos participar, Señor, de las preguntas, responder, Señor, y tal vez expresar todo lo que significó este estudio en cada vida, Señor. Personalmente quiero decirte que estoy agradecido, Señor, que tal vez, Señor, exponernos al Evangelio y exponernos a la verdad de tu palabra, Señor, transforma, cambia, Señor, nuestra manera de pensar, y cambiando nuestra manera de pensar muchas veces cambia nuestra manera también de actuar y de vivir, Dios. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Bendigo a cada persona que se está conectando desde sus hogares, desde sus casas, oficinas, Señor, y te pido, Padre, que sea un tiempo de revelación, de palabra y de unción, Señor. Asimismo, bendigo, Señor, la vida de cada persona que está enferma, por las que hemos venido orando, creyendo, Señor, lo que tú estás haciendo y la manera como estás restaurando cada vida, cada corazón, Señor, y dándote gracias por las respuestas que hemos recibido, Señor, hoy con lo que ha sucedido con las personas que han estado enfermas, y hemos recibido buenos reportes, y asimismo, Señor, con las personas que tal vez oramos por otras cosas, Señor, y están viendo tu bendición, Señor. Gracias te damos por el respaldo que le diste hoy a Giovanni y Alexandra, Señor, en el proceso, Padre, y aunque tal vez sabemos que falta parte de la bendición, desde ya te damos gracias porque confiamos en que tú, Señor, lo estás haciendo de una manera perfecta, Padre. Ahora permite que en esta noche podamos disfrutar de esta palabra, Señor, y que todo lo que aprendamos hoy sea de edificación para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, al final vamos a tratar de sacar el tiempito para orar nuevamente por las personas que estamos orando, pero quiero, antes de iniciar, saludar a Lili Valencia, a María Medrano, a Satu, Dios te bendiga, a Alexandra Núñez, Dios te bendiga, a Don Víctor con Cata, Dios te bendiga, a Freddy e Hilda, Dios los bendiga. También a mi dog Aida, Dios te bendiga también. Judy Esther Monzón, Dios te bendiga. Andrea Vargas, qué bueno saludarte, hace rato que no te veía. Claudita Muñoz, Dios te bendiga. Don Álvaro Marín, muy buenas noches, Dios te bendiga. Argenis, Dios te bendiga, espero que estés con la esposita, con la familia. Dianita Gómez, Dios te bendiga, bienvenida. Y Luis Alberto Porras, no sé desde dónde nos saludas, pero desde el lugar donde estés, que sea un tiempo de bendición todo lo que vamos a recibir en esta noche. Belkis también se conecta y estamos en la bendición, y como ya les dije, sé que hay más personas que se van a ir conectando a lo largo de la noche, y esperamos que sea un tiempo de gran bendición. Como siempre, a esas 22 personas que estoy viendo conectadas, y si hay más personas, animarles a que hoy sí respondan, que hoy estén muy diligentes en participar en el chat, y que podamos disfrutar de este tiempo y que sea de gran bendición. Ya saludé a Belkis y ahora saludo a Janet Pineda. Qué bueno tenerlos a todos, con don Jorge también, obviamente, y poder disfrutar. Y bueno, vamos a terminar este estudio de Romanos. Y el título que le he dado a la enseñanza es el título que tiene que ver con esos últimos 3 versículos, y el título es Exaltación al Dios justo y amoroso. Exaltación al Dios justo y amoroso, y espero que esta palabra sea de gran bendición. Saludo también a don Norberto y doña Alexandra, buenas noches, Dios los bendiga, y qué bueno tenerlos con nosotros. Exaltación al Dios justo y amoroso, ese es el título de la enseñanza, y tiene que ver, si usted no sé en todas las Biblias, pero tal vez si usted tiene una Reina Valera, el titulito que hay antes de eso dice doxología final. Y entonces usted dirá, ¿qué es una doxología? ¿Y esa cosa qué es? La doxología es sencillo, es solamente como una alabanza, como que Pablo termina este texto dándole gloria y alabanza al Señor. Eso es todo lo que significa, ¿de acuerdo? Por eso también saludamos a Olguita Sánchez, Dios te bendiga, Olguita. Doña Emma, qué bueno tenerlas con nosotros.
Quisiera la primera pregunta, y como les digo, me encantaría que hoy todos pudieran responder las diferentes preguntas que tenemos y que fuera un tiempo de bendición. Esa primera pregunta es: ¿qué te deja el estudio de Romanos? Tal vez tú no estuviste en todos, obviamente lo sé, pero tal vez estuviste en muchos. Tal vez los servicios del domingo en la palabra de Romanos, o tal vez entre semana. Si tú pudieras decir algo que te dejó Romanos, ¿qué te dejó Romanos? ¿Qué te enseñó? Algo que haya sido revelador para ti, para tu vida, algo que tú hayas dicho: wow, yo entendí esto, viví esto, aprendí esto, y que sea algo muy especial. Saludo también al Vital Toledo, qué bueno tenerte con nosotros. Y bueno, ya la pregunta está ahí en el chat y también está en la pantalla para que usted empiece a responder. ¿Qué te deja el estudio de Romanos? Y bueno, hoy terminamos ese estudio que iniciamos hace 5 meses, y exactamente iniciamos este mensaje un domingo 31 de enero, y el título del mensaje que yo compartía ese domingo y que dio pie a todo esto era: ¿por qué el cristianismo? Y recuerdo que lo que yo decía ese día era: ¿por qué cristianos? ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué no los musulmanes? ¿Por qué no hacernos testigos de Jehová? ¿Por qué no simplemente creer que la ciencia tiene el control? ¿Por qué el cristianismo? Y a lo largo de ese estudio de Romanos quise mostrarles eso: por qué el cristianismo, y por qué era entender que hemos conocido a un Dios justo, a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios que ha tenido bondad con nosotros y que nos lleva a entender algo diferente. Que Cristo es mucho, mucho, mucho más que una religión, que Cristo es una realidad de nuestra vida, que es un compañero de batalla, que es una persona que camina a nuestro lado, pero no camina solamente como un viajero silencioso y en calma o inactivo, sino por el contrario, que quiere participar de nuestras vidas. Por eso también, cerrando este ciclo, me encanta, estoy tan contento de poder empezar el ciclo sobre la mente, porque era algo que había tenido también, así como había tenido en mi corazón mucho tiempo el hablar sobre Romanos, también el hablar sobre la mente ha sido para mí un desafío y un reto. Así que quiero que disfruten esto. Y en ese momento, ese 31 de enero, domingo, cuando empezábamos este ciclo de enseñanzas con ¿por qué el cristianismo? Y que yo recuerdo que en 5 puntos tal vez trataba de mostrarles todo lo que abarcamos en estos 5 meses. Yo compartí un texto de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, que quiero, así como lo empecé, también volverlo a citar en este momento, porque para mí es el cierre. Y dice: Él, está hablando del Padre, es la roca, y está hablando de Cristo, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Así que al Dios al que vamos a adorar y al que vamos a exaltar y al que vamos a glorificar en esta noche, al Dios que vamos a rendirle nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra exaltación, es aquel que es la roca, aquel que es perfecto, aquel que tiene caminos que siempre nos llevan hacia la rectitud, que es un Dios de verdad, que no hay iniquidad en él, que es justo y que es recto. Y después de haber entendido todo lo que hablamos en Romanos, y solamente así breve, es que primero entender que no éramos merecedores de nada que viniera de la majestad de Dios. O sea, no hubo algo que usted pudiera decir: mira, Señor, yo merezco de tu misericordia por esto, por esta actitud, por esta obra, por este buen pensamiento. Lo que Pablo nos dejó claro fue que no había nada, o sea, que estábamos perdidos, que estábamos llevados, si se me permite el término, que no había ninguna opción, pero fue su misericordia la que nos levantó. He tenido la oportunidad de hablar con muchas de las personas que han estado enfermas y que ya se están recuperando, y qué rico es ver su alegría. Y me alegra esto, aunque todos reconocen obviamente la función de los médicos, los tratamientos, y oramos por ellos para que Dios les siga dando la fortaleza, todos reconocen la obra de Dios en sus vidas. Álvaro Marín me está viendo y yo sé que muchas veces cuando él estuvo hospitalizado, en esas ¿cómo diría yo?, chismositos que uno tenía dentro del hospital, los reportes que daban no eran los mejores. Y sabemos que fue la obra de Dios, y así como sucedió en la vida de Álvaro, también lo hemos visto en la vida de muchas personas, donde el Señor los ha levantado y los ha fortalecido. Así que entendemos que no fue porque hicimos algo, sino porque Él simplemente tuvo gracia, nos amó, nos apartó y tiene un propósito. Pero también somos conscientes de nuestra realidad,
y que en esa realidad de vulnerabilidad que teníamos, de una pérdida total, de una falta total de esperanza, porque no había nada a lo que pudiéramos apegarnos, entonces Dios mismo en su infinita misericordia diseña un plan de salvación, y Él en ese plan de salvación nos justifica, y después Él mismo nos da la capacidad de vivir una vida que le agrade. Y tal vez eso es lo que vamos a empezar a predicar desde el domingo. Cómo yo hago que mi mente cambie. Yo quiero trabajar fuertemente eso, y cómo yo hago para que mi mente sea renovada en la forma de percibir las cosas, en la forma de hablar, en la forma de pensar y aún en la forma de actuar. Y nos da la convicción de que un día llegaremos a la plenitud de Él, que nos habla de la gloria de Dios, nos habla de la bendición de Dios, de cómo Él nos va a levantar y nos va a sostener para llevarnos a tener una vida con valores y metas diferentes. Y una vida con metas y valores diferentes no es otra cosa que una vida renovada, que una vida cambiada, que una vida transformada por el poder de la palabra de Dios. Así que terminamos este hermoso viaje con una tremenda alabanza que expresa Pablo, y en donde, yo no sé, definitivamente el Espíritu Santo le da la capacidad no solamente de adorar y exaltar a Dios, sino tal vez en estos 3 versículos, en unos cuantos renglones, resumir todo lo que nos dijo en 16 capítulos. Y así que los últimos 3 versículos de Romanos, y hoy me gozo porque usted sabe que predicamos versículo por versículo, no hubo un solo versículo del cual no hubiéramos explicado, del cual no hubiéramos hablado, inclusive el de anoche, donde dije un saludo injertado, porque ese versículo número 24 no está en los manuscritos originales, pero lo explicamos también, y qué bueno haberlo podido hacer. Y en estos 3 últimos versículos la palabra dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandato del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Perdón, así que estos últimos versículos, como les digo, condensan todo lo que habló Pablo en estos 5 meses para nosotros, en esta carta, en estos 16 capítulos, pero también le hacen un reconocimiento eterno y santo a Dios Padre, y de eso vamos a hablar al final. Pero estas palabras son ese reconocimiento, esa capacidad que tiene Pablo de poder exaltar a Dios por el plan de salvación. Y acá obviamente usted entiende que yo estoy introduciendo el tema que empezamos el domingo, pero para mí es importante entenderlo, porque cuando empezamos hablando, y en el primer capítulo hablaba de Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, no sé qué, hablábamos de quién era Pablo. Era un Saulo de Tarso. Era un Saulo de Tarso con una forma de pensar, con unas convicciones claras, con una radicalidad en cuanto a sus convicciones, y necesitó encontrarse cara a cara con Jesús. Necesitó estrellarse de frente con la verdad para que él pudiera cambiar su concepción, para que pudiera reconocer que todo lo que estaba en lo que él estaba colocando su esperanza, y que para él era lo verdadero, cambiara para conocer a Cristo. De eso le voy a hablar al final en un momento, pero para mí es impresionante cómo Pablo cambia su comodidad, cómo Pablo cambia su posición dentro de la sociedad, porque ser fariseo era un alto grado o rango en la sociedad. Cambia su tranquilidad, cambia el estar con la mayoría por la convicción que tiene. Pablo muere asesinado, no lo relata la Biblia, pero por los historiadores sabemos que muere asesinado. Pablo termina en una cárcel, exiliado, y uno diría, humanamente hablando, pero ¿cuál fue el éxito de él entonces? Pues el éxito de él es que aún todavía, después de tantos siglos, seguimos hablando de lo que él dejó escrito. No solamente en la carta de Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, son una expresión de lo que Pablo quería colocar como fundamento de la palabra. Primera y segunda carta a los Corintios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 al capítulo 9, nos habla de Pedro, de Juan y todo lo que hicieron. Pero del capítulo 9 en adelante
casi que Lucas no tiene otro protagonista. Obviamente el protagonista es Cristo y el Espíritu Santo, pero digamos que una persona que esté involucrado en todas las cosas que están pasando, que no sea Pablo, mencionado constantemente en viajes misioneros, en predicaciones, en milagros, en presentarse ante reyes, en enfrentarse a gente idólatra y hablarles de la palabra. O sea que yo creo que el galardón de Pablo es muy grande. Y aún todavía Pablo nos sigue hablando. Obviamente es Dios a través del Espíritu Santo, pero digamos que los escritos que él dejó, las enseñanzas que él dejó, siguen siendo tan vigentes hoy, que para mí es un apasionamiento. Es más, estoy tan apasionado con terminar esta carta y con empezar lo que viene, que tengo pensado, ya ustedes saben, y ahorita lo voy a anunciar, que tenemos 2 semanas de receso en los grupos de influencia, pero para mí esas 2 semanas las quiero valorar de tal manera que quiero meterme en palabra, en investigar muchas cosas y también en empezar a hablar con mis líderes. Voy a hablar con cada uno de los líderes, me voy a sentar con ellos para poder impregnar esa pasión, porque necesitamos correr en un mismo círculo. Hay mucha gente, bueno, hay dos sentidos, ¿verdad? Hay mucha gente que es de la iglesia, pero que siento como apagada, como dormida, como que hay otros que son de la iglesia y que están empujando, que están adelantando. Y otra gente que está llegando, pero está llegando apasionada y con el deseo de amar y de servir al Señor. Así que creo que es bien importante todo lo que Dios nos está dando y todo lo que está sucediendo. Así que en estas palabras Dios nos está hablando de esto. Y Él está exaltando, al final en el último versículo, está exaltando en el versículo número 27, la grandeza, la majestad y la sabiduría de Dios al haber diseñado un plan tan espectacular. Y ahora revelarnos ese plan, porque de nada serviría el plan si no nos hubiera sido revelado, si no nos hubiera sido entregado. Entonces, bueno, voy con las respuestas. Como ves, estoy así como muy contento con esto, muy más que contento, muy apasionado, y quiero leer sus respuestas con respecto a la pregunta: ¿qué deja el estudio de Romanos en tu vida? Y vamos a empezar a mirar acá. Juan Sosa nos saluda, Dios te bendiga, Juan. Andreita, buenas noches, Dios te bendiga. Mi doctora Aida: por la fe en Jesucristo el amor de Dios nos alcanza, que el pecado de Adán trajo muerte, pero la fe en Jesucristo nos da nueva vida, y me confortó, exhortó y edificó de cómo vivir la nueva vida en Cristo. Amén, gracias mi doc. Y lo que viene, poderoso. Alexandra Núñez dice: hola Paz, mis libros favoritos es Romanos, muchas veces lo he leído, pero cada vez me deja algo diferente. Lo más impactante en este estudio contigo es escudriñar a mí misma y compararme con otras personas, sino mirarme en el espejo que es la palabra y ver en ese espejo todo lo que debo cambiar y la sujeción a todas las autoridades, aunque a mí no me parezca. Y acá viene, Alex, gracias por tu comentario, lo que hablamos acerca de la renovación de la mente, de cómo vamos a cambiarla. Ojalá todos se contesten. Juan Sosa escribe 31, no sé qué significará 31. Olguita Sánchez dice: la idea es que en la realidad es la salvación en Cristo y lo que somos en Él. El justo por la fe vivirá. Amén. Don Freddy Soto, muy buenas noches. Dice: Romanos me deja como enseñanza la salvación que encontramos en el Evangelio. Amén. ¿Quién más veo por acá? Marta Soler nos está viendo. Don Álvaro Marín: hola Paz, deja que es firme su pacto para conmigo, ya que si tengo fe, creeré en él cada día. Amén. Tengo aquí a Don Libardo Vergara, Dios te bendiga. Hoy estuvimos viendo a esa esposa hermosa y viéndola en bendición, y dice: muchas gracias pastor, bendiciones Libardo. Sí, gracias por bendición. Y Esperanza Morales nos está saludando, nos dice: buenas noches. Don Luis Porras nos dice: amor al prójimo a través del servicio, el verdadero evangelio cuesta. No juzgaremos entre los hermanos de Cristo, o sea, no nos juzgaremos. Gracias a todos por sus respuestas. Espero que todos respondan. Bueno, respondieron bastantes, pero aún hay más respuestas que quisiera escuchar. Entonces empezamos este último mensaje, y empiezo con mi primer punto, que es el Evangelio, un misterio revelado. El Evangelio, un misterio revelado. Cuando nos hablan de misterio,
Bueno, es que estoy hablando de mi época. Tal vez los jóvenes que están escuchando no conocieron esto, pero los de mi época no sé si lo conocieron. Pero había unas películas que se llamaban las películas de Agatha Christie. Y en esas películas siempre había bueno, era de detectives, y siempre había algo. Estaban todos en la sala y de repente alguien moría. Y sabían que había sido un asesinato. Y entonces la película trascendía en descubrir el misterio, quién había sido. Y a veces era el ama de llaves, el conductor del carro, fue el esposo, fue no sé qué, fue si sé más. Y al final de la película resulta que había sido el que menos uno esperaba, el que menos uno pensaba había sido. Ahora, cuando habla del Evangelio, un misterio revelado, quiere decir que desde el principio, recuerda que ayer lo hablamos y lo hablamos durante muchas etapas en Génesis, en el estudio, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y hablaba del plan de salvación que Dios tenía. Y ese es el misterio que está siendo revelado. Por eso quiero colocar la siguiente pregunta y espero que me contesten todos. Y la siguiente pregunta es: ¿de qué manera el Evangelio ha transformado tu vida? ¿De qué manera el Evangelio? Conocer a Cristo, conocer las buenas nuevas de salvación. O sea, algo tuvo que haber sucedido en tu vida, algo tuvo que haber cambiado en tu vida, algo tuvo que haber sido modificado en tu vida. Quiero que por un momento te detengas, pienses y digas: ok, ¿qué fue cambiado en mi vida? Y que puedas responder qué fue cambiado en tu vida a través del Evangelio. La palabra que ha cambiado en tu vida, que ha transformado, cómo te hizo mejor persona en un área determinada. Tu relación matrimonial, tu relación como padre o como hijo, tu relación con otras personas, tu concepción de Dios, tu desempeño en el trabajo o el deseo de vivir en santidad. ¿Qué produjo en ti el Evangelio? ¿Qué transformó en tu vida? Esa es la pregunta que tenemos. Y bueno, apreciaré mucho que muchos de ustedes contesten. Hay 32 personas conectadas o 32 dispositivos. Espero que puedan contestar. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, un misterio revelado, resulta que a lo largo de la carta Pablo nos expuso el Evangelio de salvación, especialmente del capítulo 1 al capítulo 12. Pero no fue simplemente lo que nosotros podemos compartir cuando le hablamos a alguien. Le decimos: mire, lo que pasa es que somos pecadores y necesitamos ser perdonados, y entonces Cristo fue a la cruz. Esa, digamos, que es la enseñanza resumida, es la versión simple. Pero Pablo, a lo largo de todo esto, nos enseñó la lección, nos enseñó cómo Él cargó nuestros pecados, nos enseñó cómo nos colocó a nosotros su vestido de justicia, nos enseñó cómo lo que era imposible para nosotros, Él lo alcanzó para nosotros. Él, lo que decía Olguita, cómo la fe es tan importante. Nos enseñó cómo nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos no son suficientes. No, Dios no está mirando a ver cómo me porto bien o cómo hago las cosas bien para saber si soy merecedor o no, porque de antemano Él sabe que no lo somos. Así que Él, más que mirar mis obras, está mirando la fe de mi corazón y la sinceridad. Y Él expuso a lo largo de toda la carta ese Evangelio. Y ese Evangelio no termina sino con una cosa: decir: Dios, definitivamente eres soberano. O sea, estábamos sin nada, no teníamos ninguna esperanza, no había nada que hacer, no teníamos alternativa. Pero tú decidiste levantarnos, tú decidiste renovarnos, tú decidiste cambiarnos, fortalecernos y llevarnos a caminar en la bendición y la gracia que viene de ti. Y ese es el plan que se hace realidad en la persona de Jesucristo. Y acá viene algo que para mí es muy importante. Cuando yo el 31 de enero de este año les preguntaba por qué el cristianismo, por qué no otra religión, por qué no una filosofía. Entonces acá creo que viene la esencia, y es porque no se trata de una religión, se trata de una persona, y esa persona es Cristo. Se trata de alguien que nos amó tanto, no que confió, porque Él sabía que no podía confiar en nosotros, porque nuestra naturaleza era pecadora, era apartada de Él. Entonces no confió, sino nos amó a tal manera que estuvo dispuesto a jugársela por nosotros, yendo a la cruz para entregar su vida.
Y con nosotros, solamente con algo que nace de nuestro corazón a través de esa semilla que coloca el Espíritu Santo y que se llama fe, pudiéramos creer en Él y pudiéramos entender que sin merecerlo nos amó. No quiero banalizar la salvación. Yo no quiero banalizarla porque no tiene nada de banal. Pero déjeme compararlo con esto. Hay ocasiones donde el acumulado del baloto es extremadamente impresionante. Muchos ceros a la izquierda o a la derecha del número para que signifique muchos millones. Y wow, todos están buscando quién se gana eso y ¡pum!, sale el ganador. Y eso se vuelve noticia, lo comparten y se vendió el premio mayor y se fue en Cali o en Barranquilla o en Medellín o en Bogotá y ocultan la identidad de la persona, pero fue en tal lugar, fue en tal cigarrería, fue en tal lugar. Bueno, y resulta que se convierte en algo asombroso. Pues yo quiero decirle que eso que significa ganarse un baloto de ese tipo son migajas, son basura comparado a lo que Cristo hizo por nosotros. Porque estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de una identidad, estamos hablando de un hogar, estamos hablando de una salvación que durará por toda la eternidad. El que se ganó el baloto tuvo que comprarlo. Nosotros ni siquiera hicimos nada para merecerlo. Solamente fue la gracia, fue el amor, fue la misericordia de Dios la que nos alcanzó. Y es en esa persona. No es en la religión que yo adopte. No es en los ritos que yo asuma. No es en las obras de ley que yo quiera cumplir. Es en la identidad que encuentre con Cristo y cómo uno mi mente a la mente de Cristo. Para empezar a vivir, para empezar a actuar, para empezar a discernir y para empezar a tomar decisiones con la mente de Cristo en mi vida. Eso es para mí el Evangelio. Y entonces Pablo, para mí esto fue tan espectacular. Como le dije hace un momento, Pablo decidió renunciar a toda su comodidad, renunciar a todo lo que tenía, renunciar a su posición social, renunciar al reconocimiento de la gente por ir a predicar este evangelio que le iba a costar cárcel, que le iba a costar látigo, que le iba a costar desprecios, que le iba a costar apedreadas, que le iba a costar muchas cosas que fueron las de él. Pero tal vez, y eso también lo dije, que cuando yo miro a Pablo, yo pienso que en Pablo se cumple la parábola que Jesús nos enseñó cuando dijo: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y dice: compararé el reino de los cielos a aquel hombre que fue y encontró la perla del gran precio y fue y vendió todo lo que tenía por ir a obtener esa perla. O sea, cuando yo entiendo, como dijo Pablo mismo en Filipenses capítulo 3, que todo lo que tengo, todo en lo que yo estimaba, mi confianza, mi seguridad, mi sentirme orgulloso de algo, lo he estimado como basura solamente por el amor del Evangelio, solamente por la gracia del Evangelio y por entender lo que Dios ha hecho por mí. Y eso me hace entender de cómo Pablo se apasionó tanto por la palabra, que decidió invertir su vida en el Evangelio. Decidió invertir su vida en hacer viajes misioneros, en fundar iglesias, en predicar la palabra, en estar siempre sometido a grandes presiones, solamente por el amor de Cristo, solamente por la gracia de aquel que la cambió. Y en ese compromiso es el que Pablo recibe la revelación de la palabra, del misterio del que está hablando, de algo que nadie conocía, de algo que para todo el mundo era oculto, pero que a Pablo le fue revelado cuando fue al tercer cielo. Y que ahora él no solamente lo recibe, sino que ahora nos lo anuncia, nos lo entrega, como que lo baja en plastilina y nos dice: lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue esto y fue esto y fue esto. Eran culpables, eran pecadores, no tenían opción, no tenían nada, pero Él en su amor, en su infinito amor, en su infinita gracia, vino, nos redimió, nos salvó, y hoy podemos tener el gozo de la salvación y saber que estamos en Él firmes, en Él bendecidos, y que el día que Él nos llame a su presencia, y he reiterado mucho esto, tenemos asegurada nuestra eternidad en Él. O sea, para mí esto es algo bien, bien especial. Y entonces Él pudo entender lo que estaba oculto. Él pudo entender lo que estaba en misterio. Ahora, ¿qué era lo que estaba en misterio? Que Dios desde el principio, desde el mismo momento en que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, tomando el fruto del árbol prohibido y cayendo de la gracia de Dios y yendo a ser condenados, motivo por el cual nosotros vivimos lo que hemos vivido hasta el día de hoy,
motivo por el cual vivimos en un mundo con pandemia, con desigualdad, con corrupción, con inmoralidad, con dolores, con tristezas, con angustias, con llantos y con dolores. Desde ese mismo momento, Dios mismo había establecido el plan. Cuando habla con la serpiente, Génesis 3:15, desde ese mismo momento, pero en ese momento ese plan era oculto. Adán y Eva escucharon tal vez las palabras que le dijo a la serpiente, pero no entendieron. Ellos no entendían qué era lo que estaba hablando. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham empieza a hacer un pueblo, eso lo voy a hablar en un momento, pero ellos no entienden tampoco qué está sucediendo. Y es hasta cuando viene Cristo que esa palabra se hace realidad, cuando Él va a la cruz del Calvario y la serpiente, que tipifica a Satanás, le causa sufrimiento a Cristo en la cruz del Calvario, le hiere en el carcañal, le genera angustia, le genera dolor, le genera tristeza. Pero después Cristo, cuando resucita, vence la muerte y nos da a nosotros la libertad y la bendición en Él, para que podamos estar en la gracia de lo que Él tiene. Así que perdón un segundo. Es la secretaria que está contestando. Todo vale hoy en el último día. Y en ese sentido, nosotros podamos entrar en la comunión con Dios. Ahora, ese misterio, Pablo viene y nos lo entrega. Y ese misterio que había en el Antiguo Testamento, que había desde el principio, es enseñarnos el amor de Dios. El plan de salvación que desde el principio Dios tenía, no para los judíos, sino para toda la humanidad, para todos nosotros. A mí me encanta otra carta de Pablo en Efesios capítulo 1. Hoy lo compartí con un chico y le decía: mira, yo quiero que tú entiendas eso, porque yo lo entendí un día. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y para mí eso es un guau, reguau. Si estuviera Pocha acá, hubiera dicho ese reguau. Y es entender que había un plan. O sea, que tú y yo no somos una casualidad, no somos un producto del azar en el universo, sino que hay un propósito específico. Y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, pensó en ti, porque tiene un propósito, porque tiene un plan contigo, porque quiere que tu vida tenga el valor, la significancia de lo que Él ha hecho. Y eso nos lo explica en la misma carta de Efesios. Y en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 9, dice la palabra: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que a los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gran gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que Pablo nos está revelando ese misterio. Y ese misterio que nos revela es el evangelio que cambia. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en entender que es Cristo y que no es la religión? ¿Sabes por qué? Porque la religión te impone leyes, la religión te impone formas, la religión te acartona, la religión te cuadricula en que esto es bueno y esto es malo, esto lo haces y esto no, y entonces tú empiezas a vivir de acuerdo a lo que te diga un reglamento. Una relación con Cristo te hace conocerlo a Él y te hace amarlo de tal manera que tú no necesitas que algo esté escrito en algún lugar para entender que todo lo que quieres hacer es correcto para glorificarlo a Él, y que si sabes que hay algo en tu vida que no lo glorifique, te quieres apartar de eso, te quieres apartar de esa actitud o de ese pensamiento. Eso no lo logramos sino cuando conocemos a Cristo personalmente, cuando el Espíritu Santo produce en nosotros el nuevo nacimiento y cuando a través de la lectura de la palabra entramos en la comunión. Otra vez,
la renovación de la mente, el cambio de nuestros pensamientos y cambiar en él. Así que para mí eso es lo espectacular de el Evangelio, ese misterio revelado. Quiero leer sus respuestas para mirar qué piensan ustedes, y en sus respuestas vamos a mirar. Y la pregunta es: ¿de qué manera el Evangelio ha transformado tu vida? Y dice acá Esperanza Morales: de ser buenos padres y esposos y mi relación con toda mi familia. Ok. Argenis dice: estoy consiguiendo la paz interior porque mi carácter es muy fuerte y gracias a él lo estoy logrando. Amén y amén, dice él. Dice la doctora Aida: denso responder, pastor. Conocer a Cristo por las nuevas de salvación ha sido y sé que seguirá siendo un proceso, pero me ha mejorado, me ha hecho sensible ante los demás, a amar a mi prójimo a pesar de. Dice Alexandra: primeramente, el conocer la paternidad de Dios, el sentirme valorada y dejar la baja autoestima y la lloradera. ¿Te acuerdas? En segundo lugar, en el posible ver mis defectos antes que los de los otros. Y en tercer lugar, el servir sobre todo a los que no nos pueden devolver. Ok. Claudita dice: el Evangelio transformó mi forma de pensar, actuar, depender y creer plenamente en Dios. Gracias. Don Álvaro Marín dice: bueno, esta mañana hablé de dejar de ser egoísta y pensar más en mi prójimo. Creo que esa parte es donde más ha transformado el Evangelio mi vida. Estela Castillo dice: el Evangelio me ha enseñado a entender el verdadero amor que debemos dar hacia los demás sin esperar nada a cambio. Mi esposa dice: el mirar a las personas a través de los ojos de Cristo y conforme con la realidad de mi Evangelio. Andrea dice: me ha cambiado en mi manera de aceptar las cosas que me pasan, tanto buenas como tanto malas, aunque desde que retomé el camino solo me han pasado cosas buenas. Acepto, entiendo que son voluntad de Dios. Ok. Misatu dice: transformó tristeza por alegría, transformó mi necesidad en bendición, transformó mi soledad en compañía, anuló el acta de decretos del enemigo que había sacado contra mí, condenación se transformó en salvación. Ok, gracias. Don Libardo Vergara dice: pastor, muy bonita prédica, Dios le bendiga siempre en todo lugar y todo momento. Gracias por la visita hoy a nuestra casa. Les pido por favor seguir orando por la sanidad de mi madre. Aquí estamos conectados con ella con amor y fe y esperanza, y con la seguridad de que Dios está obrando en ella para terminar con ella su obra de sanación. Gracias por todas sus oraciones. Amén. Seguimos orando por ella. Olguita dice: transformó mi vida en manera sobrenatural, mi confianza, mi fe, entender que Él es el amor puro, genuino hacia mí. Freddy: el Evangelio cambió mi carácter y la óptica de ver. Belkis dice: ver que tengo un Dios que es mi Padre, que soy amada, valorada, cuidada, y ahora puedo ver las cosas de otra forma y vivir diferente y amar más a mi familia y perdonar más rápido. Ok, gracias por esas tremendas respuestas que ustedes están dando, y bueno, espero que sigan allí compartiendo. Viene mi segundo punto, y mi segundo punto es: de Israel vendría la luz a las naciones. De Israel vendría la luz a las naciones. Y entonces acá vuelvo, y es entender cómo cuando Dios decide llamar a Abraham para apartarlo y hacer de él una nación diferente. Israel, o Abraham en este caso, que de Israel viene Isaac, de Isaac viene Jacob, y Jacob se le cambia el nombre a Israel. Viene como la esencia de algo diferente, de algo que viene a cambiar, a transformar. Entonces Dios quiere colocar a Israel como un modelo, pero para mí Israel es prototipo de la iglesia. Es prototipo de lo que en el Nuevo Testamento va a ser la iglesia. Por eso, mi siguiente pregunta es: ¿qué significa la iglesia para ti? ¿Y por qué? El por qué es porque tú me puedes decir: la iglesia significa nada, no me interesa. Bueno, quiero que me digas por qué no te interesa la iglesia. O me puedes decir: no, la iglesia significa mucho. Ok, ¿y por qué significa mucho?
Entonces, ¿qué significa la iglesia para ti? ¿Y por qué significa eso? ¿Qué tiene de relevante, qué tiene de fuerte la iglesia en tu vida? Es la siguiente pregunta. Entonces acá ya Mateo ha colocado la pregunta. Espero que ustedes estén listos para responder. Gracias a los que están respondiendo. Por favor, sigan haciéndolo. Y los que no han respondido, les invito a que lo hagan. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de Israel, Dios aparta un pueblo para sí. Entonces usted ya sabe, Dios apartó el pueblo, lo tomó, y Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que hay. Vino Moisés, le dio la ley. Las tablas de la ley era para que ellos vivieran conforme. Entonces miren lo que es Cristo, porque Dios le dijo a través de la ley, les dijo, hagan esto y vivirán. Les dio normas, les dio leyes, les dio una religión. Pero tal vez las leyes eran el termómetro que el Señor tenía para mostrarles qué tan faltos estaban. Cuando ahorita que estamos viviendo en el tiempo de la pandemia, cuando nos toman la atención o cuando nos toman el oxígeno, cuando nos toman algún signo vital, resulta que lo que nos toma el termómetro, la temperatura, el oxímetro, no sé si se llama así, la oxigenación del cuerpo o la parte de tensión arterial, pues el instrumento como tal no nos sana ni nos enferma. Quiero que piense eso, no nos sana ni nos enferma. El instrumento muestra una realidad. ¿Usted está bien? ¿Su temperatura está bien? ¿O su temperatura está mal? ¿La oxigenación en su cuerpo está bien o está mal? La presión arterial, ¿la tiene bien o la tiene mal? El instrumento lo que hace es mostrar. Es bueno el instrumento, es excelente porque nos da un parámetro, pero no hace ni nada bueno ni nada malo. La ley era eso. La ley era un instrumento para mostrar qué tan bien o qué tan mal estábamos delante de Dios. Lamentablemente todos estábamos graves. Todos estábamos, si fuera la tensión arterial estábamos por las nubes, si fuera el oxígeno estábamos por el piso. O sea, los niveles eran pésimos y Él colocó la ley para que el pueblo tuviera esta parte. A través de la ley de esos profetas, Él quería que este pueblo fuera un ejemplo a las naciones, un ejemplo de cómo vivir, un ejemplo de justicia y de rectitud. Israel tenía que ser a las naciones del mundo una nación de justicia y de rectitud. Es más, acá no me quiero meter porque este tema es muy denso y necesitaría otros 5 meses para explicarles esto. Pero es como entender cómo el verdadero Israel, bueno, esto lo explicamos en Romanos, pero es más denso todavía de lo que expliqué. El verdadero Israel no es el Israel de la carne, no es de los que nacieron de descendencia israelita. El verdadero Israel que Dios quiere es el Israel del Espíritu. Él es el Israel de aquellos que realmente quieren vivir en la justicia y en la rectitud de Dios, que a través de la ley no se alcanzaba, porque la ley mostraba que estábamos bien o que estábamos mal, y lamentablemente siempre mostró que estábamos mal, pero más no podía hacer. Pero entonces hay un plan a través de Israel que no se limita a Israel, sino que lo que Dios está haciendo con Israel se proyecta a todas las naciones, se proyecta a todo el mundo. Por eso hoy nosotros acá en Colombia estamos escuchando esta palabra, pero hay personas en Estados Unidos que nos están escuchando, hay personas en Ecuador que nos están escuchando, hay personas en Australia que nos están escuchando. Y así como esta prédica que se da en esta congregación, hay muchas otras congregaciones en Colombia, en América, en Europa, en otros lugares donde se está predicando el evangelio. Porque lo que Israel tenía era la necesidad de que el Israel verdadero viniera de él, y es de un verdadero israelita en el espíritu, que es Cristo, que es el Señor. Y esa luz del evangelio, es el evangelio, y ese evangelio es Cristo. O sea, todo apunta a Cristo. Las buenas nuevas de salvación es Cristo. Ese plan escondido es Cristo. Ese Génesis 3:15 es Cristo. Todo apunta a Cristo. Y cuando todo apunta a Cristo, todo apunta a un plan de redención, a un plan de salvación, a un plan donde Dios quiere levantarnos y fortalecernos. Por eso Isaías se tiene como el evangelio del Antiguo Testamento. En Isaías 42:6 dice la palabra: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Así que lo está llamando aquí a que tenga esto. Y entonces es un pacto superior al de Moisés. Ya no es el pacto de la ley, porque la ley solamente nos puede mostrar si estamos bien o mal. Es el nuevo pacto que es en Cristo.
Y ese nuevo pacto que es en Cristo, ese pacto, si toma nuestros pecados, los lleva a la cruz del Calvario en Cristo, nos declara justos a nosotros y nos da la posibilidad de vivir con una mente renovada. Así que a través de Cristo, ese Israel, esa justicia y esa rectitud de la que hablamos en Deuteronomios, de la que acabamos de hablar en Isaías, tiene un nombre propio, se llama Jesucristo. Y Él resplandece como luz en todas las naciones. Así que nosotros no miramos a Israel, nosotros miramos a Cristo, porque es Cristo esa luz encendida. Y acá hay unas cosas que espero que usted conozca Biblia para que me las entienda. Pero ese viejito llamado Simeón, que cuando Jesús a los 8 días de nacido fue llevado al templo para ser presentado, lo levantó y dijo: mis ojos han visto salvación. Ese viejito pudo entender que era la luz que estaban esperando. Que esa salvación que se presentó o que se dio a los gentiles empieza en el mismo ministerio de Jesús, cuando se encuentra con una mujer samaritana que no podía relacionarse con los judíos, pero a la que Jesús llega y le dice: dame de beber. Y después de una conversación le dice: yo te daré a ti agua de vida, en la cual nunca más volverás a tener sed, en la cual serás saciada y serás levantada. Que ese mismo Jesús, cuando antes de subir al cielo, nos dejó una gran comisión y nos dijo: por tanto, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese mismo Jesús instauró algo que se llama iglesia, y que nosotros fuimos injertados en el tronco de la salvación, que era Israel. Y nosotros ahora somos el Israel espiritual, somos la iglesia injertada, somos los renovados, los bendecidos, los santificados por Dios, por su amor y por su gracia. Y todo esto viene de esa bendición que Él tuvo, de entender que de Israel vendría la luz del mundo. Voy rápido porque quiero orar y voy a mirar sus respuestas, si alcanzaron a contestarlas. Y entonces, ¿qué significa la iglesia para ti y por qué? Y dice aquí Olguita: es mi familia en Cristo, porque como familia encuentro apoyo. Dice Alexandra: para mí es un refugio donde puedo aprender y ser exhortada, y adicional, muchos de sus miembros se han vuelto mi familia. Alvarito Marín dice: es la familia que me regaló Dios, donde mi familia y yo hemos encontrado el camino que los lleva a la meta final, que es el reino de Dios. Wow, qué lindo, gracias Alvarito. Claudia dice: para mí la iglesia es unidad, servicio, pensar en el otro, crecimiento espiritual, aprendizaje. Ok, gracias. Dice mi doc Aida: la iglesia es muy importante para mí. Es un soporte de mi fundamento, que es Cristo. Por el cuerpo de Cristo estoy engendrada, fortalecida, edificada en mi fe. De todos aprendo cosas que tengo y cosas que desecho. La iglesia me hace sentir que soy parte del cuerpo, y yo soy una de mis, bueno, creo que se le cortó, misma familia, sigue diciendo, la familia de Dios, cuyo hermano mayor es Cristo. Amén. Belkis dice: una familia que jamás pensé tener, en la cual he encontrado ese amor para mí y mi hija. Ok. Satu dice: para mí la mejor clínica con absolutamente todas las especialidades, el lugar donde encuentro paz, muchas respuestas a mis dudas. Ok. Gracias por sus respuestas, y qué bueno que para ustedes la iglesia sea eso. Mi tercer y último punto: esto merece una exaltación al Dios justo y amoroso. O sea, todo lo que hemos hablado merece que cada día tengamos una exaltación al Dios justo y amoroso. Y hay una respuesta más. Esperanza dice: es el menú principal de la vida y mi familia en Cristo. Ok, gracias. Y bueno, el tercer punto: esto merece una exaltación al Dios justo y amoroso. Y voy con la última pregunta. Parece que fuera la misma segunda, pero no es la segunda, porque la segunda pregunta que les hice, solamente les digo, era de qué manera el evangelio transformó tu vida. Pero esta es una pregunta diferente. El evangelio cambió tu manera de acercarte al Padre, y estoy hablando al Padre Dios. ¿Cómo? El evangelio cambió tu manera de acercarte al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo cambió? Y estoy hablando ya de una relación personal tuya con Dios
como Padre? Esa es la siguiente pregunta. Y entonces ya está allí en la pantalla y ya va a aparecer en el chat para que usted pueda empezar a responder. Y ya esta es la última parte de nuestra enseñanza y vamos a mirar qué usted responde con respecto a esa parte. ¿El Evangelio cambió tu manera de acercarte al Padre? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? ¿De acuerdo? Y entonces Pablo termina con una alabanza y una exaltación al Padre Celestial. O sea, él reconoce toda la gloria, toda la honra le pertenece a él. Algo que yo les voy a predicar el domingo es que aún nuestro mismo respirar es para glorificar a Dios. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que no se trata de mí, sino se trata de Él, cuando yo entiendo que mi vida, mi obediencia, mi exaltación es para glorificarle a Él, cuando yo entiendo que lo importante no soy yo, sino lo importante es Él, ahí es cuando empiezo a recibir la bendición. Y Pablo termina en esto, en una exaltación, en una alabanza al Padre Celestial. Fue a través de Él, fue a través del Padre, primero que se produjo el plan, que se desarrolló el plan y que fue revelado el plan de salvación. Así como el Padre diseñó la creación entera, los universos, las galaxias, los animales, lo macro y lo micro. Porque si vamos a lo macro hay cosas que aún no conocemos. Y si vamos a lo micro hay muchas cosas que aún no conocemos. Todo lo diseñó Dios. Y todo lo que diseñó Dios se ejecutó en la persona de Jesucristo. Él fue el que lo hizo posible. Por eso Él es el merecedor del mérito de la alabanza y de la oración. O sea, nuestro Padre Celestial, obviamente Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres, porque Cristo es nombre sobre todo nombre, porque a Él sea gloria, alabanza, adoración. Pero Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y todo lo que hizo Cristo, todo lo que entregó, el plan de salvación que el Padre diseñó, fue para volvernos a llevar a su trono. A mí me encanta la canción de Marcos Burnet y cada que puedo le pido a Mateo que la ministre. Es esa canción donde él dice que queremos entrar a esa cámara secreta, a ese lugar de la intimidad, a ese lugar del amor, a ese lugar donde es mucho más que una religión, es mucho más que las normas, es mucho más que las prohibiciones, es mucho más que las cosas que yo pueda hacer. Es entender plenamente el amor del Padre sobre nuestras vidas. Así que eso es lo que nos enseña. Y Santiago dice en el capítulo 1 versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo lo que recibimos viene de parte de Él. Así que jamás encontraremos un amor tan grande, pero nuestra responsabilidad es que encontrando ese amor, que fue inigualable, que nadie nos amó de esa manera, voy a decirle algo, que nadie nos amó tan inesperadamente y tan tremendamente como nos amó Dios. Que nadie nos amó tan sacrificialmente como nos amó Dios a través de Cristo. Que nadie nos amó de esa manera en que renunció a sus propios derechos como lo hizo Cristo. Cuando yo entiendo eso, entiendo que Él quiere que ahora yo ame de esa misma manera, que yo bendiga de esa misma manera y que yo entregue de esa misma manera lo que soy. Por eso, terminando esta enseñanza de Romanos y entrando a lo que viene el domingo, yo termino con este versículo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y a mí esto me parece tremendamente importante. Y es que usted y yo entendamos que ahora tenemos la mente de Cristo. Y que esa mente nos renueva, nos cambia y nos bendice. Rápidamente leo sus respuestas a esta última pregunta. Sé que voy rápido, pero es porque quiero orar. Y es más, voy a hacer algo, voy a orar y espero que usted responda para que no cortemos. Y quiero orar por esta palabra y quiero que para usted haya sido una bendición y que si termina este Romanos con una expectativa muy alta, esté preparado para lo que viene, porque créame que Dios nos va a seguir ministrando y nos va a seguir hablando poderosamente. Padre, gracias te doy por habernos revelado, Señor, el Evangelio, por mostrarnos tu gracia, tu misericordia, tu bondad y tu bendición, Señor.
Gracias, Señor, porque de Israel vino el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y porque a través de Él encontramos la vida, Señor, la salvación y la restauración. Hoy te exaltamos, hoy te loamos y te damos a ti toda la gloria, Padre Celestial, y te reconocemos como el Dios eterno. Y hoy estamos agradecidos, Señor, mostrando nuestra gratitud y nuestra bendición, Señor, para adorarte y para bendecirte con un corazón sincero, declarando, Dios, que tú eres bueno, que tú eres santo y que tú eres maravilloso. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te bendecimos y te exaltamos y declaramos que tú eres, Señor, soberano, santo y eterno. Hoy queremos seguir orando, Señor, dándote gracias por las personas que han sido bendecidas, pero también siguiendo clamando por aquellas que siguen necesitando nuestra oración. Gracias te doy por José Israel Huesa, Señor. Bendigo su vida, bendigo su corazón, Señor. Te pido que en su casa, Señor, tú sigas el proceso de sanación sobre su cuerpo, sus pulmones, Señor, todo su sistema, y que tú lo sigas levantando y fortaleciendo en la gracia tuya. Oro por Edgar Serrano, Señor, y enviamos sobre la vida de Edgar esa sanidad y esa restauración que viene, y declaramos, Padre, que cada día lo veremos en una mayor mejoría y en una mayor bendición. Colocamos a Omar Javier García, el amigo de Álvaro Marín, y pedimos, Señor, que tú obres en él tu perfecta voluntad, así como lo pedimos y lo clamamos por José Miguel Huesa, Señor, pidiendo que en estos dos varones, Señor, tú les visites, les sanes y les restaures, Señor. Hoy coloco la vida de mi tía Leonor delante tuyo y declaro sanidad y bendición sobre su cuerpo, sobre sus riñones, sobre sus niveles de azúcar, y declaro, Señor, que tú operas sobre ella sanidad y restauración. Gracias una vez más, Señor, y tal vez aquí terminamos la oración por ellos, entendiendo que ya tú hiciste la obra perfecta sobre la familia Parra Castillo, sobre la familia Camargo Parra. Gracias, Señor, porque sabemos que ya están totalmente sanos, restaurados y levantados en el poder y la gracia tuya, Señor. Una vez más colocamos a Alexandra Rodríguez delante tuyo, Señor, para que tú tomes el control sobre sus riñones y para que tú seas pulverizando, Dios, esos cálculos y permitiéndole ver ese milagro en su vida, Señor. Clamamos, Señor, por la señora Elvira Burgos, Señor. Envía palabra de sanidad sobre ella, envía palabra de restauración sobre ella. Levántala y fortalécela, Señor. Coloco la vida de mi papá Jaime Guevara y te pido, Señor, que tú tomes control del dolor que hay en su cadera y que tú mismo seas restaurándolo y sanándolo. Señor, gracias te doy por la vida de Rosita Cero, Señor, por la manera como le has levantado, como le has bendecido, Señor. Y ahora, Padre, te pido que alejes de ella todo temor, todo miedo, todo cansancio, y que el amor de Cristo, Señor, sea tan soberano sobre su vida que tú la levantes y la bendigas, Señor. Coloco la vida de Kelly, Señor, y la vida de Francisco Javier Venegas, pidiendo tu paz, tu bendición sobre ellas. Una vez más, la recuperación total de don Germán, el papá de Soraya, y del señor Hernández, el papá de Gladys, pidiendo que tú lo levantes y lo bendigas, Señor. A Emma, la mamita de Olguita, Señor, bendícela y permite que la restauración sea total en las terapias que está llevando a cabo. Asimismo, por doña Blanca Peña, Señor, te dimos gracias porque la guardaste de un accidente más tremendo, Señor, que el que sufrió. Pero ahora te pedimos en esa recuperación, fortalece sus huesos, sus músculos, Señor, y dale la vitalidad y la bendición, Señor. Y colocamos a Juan Carlos Cardoso, el hermano de Esperanza Cardoso, delante tuyo, para que tú, Señor, traigas sanidad y bendición sobre él, Señor, y que tú mismo seas restaurando y bendiciendo, Padre. Una vez más clamo por Vanessa Aguilar, una vez más te pido, Señor, que tú hagas ese milagro, Señor, que tú le muestres a ella, Señor, lo que tengas que mostrarle, pero que abra las ventanas en los cielos, Señor, y le permita recibir la bendición en su parte laboral, Señor. Y gracias te doy por Giovanni y por Alexandra, por el respaldo que les diste hoy, Señor, en ese proceso jurídico que tuvieron, Señor, y en ese principio de bendición que ya obtuvieron, y en la bendición total que alcanzarán cuando tú le des, Señor, la victoria completa. A ti la gloria y a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, seguimos unidos en oración. Voy a leer sus respuestas. La pregunta es: ¿el evangelio cambió de alguna manera el acercarte al Padre, y cómo? Y dice acá Alexandra: wow, total, ahora me puedo acercar a Dios confiadamente y lo veo como ese Padre cercano, amoroso, pero también que no está dispuesto a dejarme como estoy por el amor que me tiene. Ok, dice Belkis: me ha mostrado que Él siempre ha estado conmigo desde el principio, que siempre ha estado en todas las etapas de mi vida, sobre
todo en mi niñez. Wow, qué bueno, Belkis. Álvaro Marín dice: cambió de tal manera que en la Iglesia Católica el cura era quien leía la Biblia. Hoy en día la leo yo y puedo entender lo que Dios me dice a mí en una relación más profunda. Ahora entiendo el verdadero significado de la cruz. Estela Castillo dice: sí, claro, ahora tengo una mejor comunión a diario con mi Padre. Me dirijo a Él para agradarle por todo lo que Él ha hecho conmigo y mi familia. Amén. Dice Aida: sí cambió, pues me dio la confianza, la certeza de que Dios Padre me ama, me cuida, me protege, me sustenta y dio vida juntamente con Cristo a su Hijo. Así puedo ir en intimidad a confiarle todo, a llorar en sus brazos, a reír y a gozarme en Él. Claudita dice: sí, bastante. Antes lo sentía tan lejos y ahora saber que me puedo acercar a Él en el corazón agradecido y humilde. Gracias. Misato dice: sí, completamente. Ahora veo a Dios como mi Padre. Antes lo veía como un Dios muy bravo, sin compasión, que solo esperaba que me equivocara para castigarme, pero a través del Evangelio entendí que el amor más sincero y se preocupa por mí. Don Libardo: amén, amén y amén. Hoy declaramos sanidad por todas estas personas que necesitan de ti, Padre amado. Amén, así sea. Dianita Gómez: amén. Dios ponga su mano sanadora sobre todos los enfermos. Trae vida y renovación sobre ellos. Amén. Janet Pineda dice: amén y amén. Nancy Parra dice: gracias, pastor, por este estudio y adentrarnos en profundidades sobre este libro de Romanos. Dios bendiga su vida y tiempo dedicado para alimentarnos y todas las verdades que descubrimos. Dios nos ayude a practicar todo lo que aprendimos. Alexandra, gracias por todas tus oraciones. Lucy Huesa dice: el Evangelio cambió mi vida porque tengo al Padre de amor y en Él tengo plenitud. Así hayan dificultades. La iglesia es mi familia, de la cual recibo amor, apoyo, formación, compañía. Ahora que me puedo acercar a Dios, confío en el que Él me ama y tiene control de toda mi vida y ha pagado precio muy grande por mí. Y siempre va a mi lado, nunca me ha dejado. Ok. Y Dianita dice: el Evangelio me regala una relación directa con mi Padre, donde encuentro el refugio y alegría. Amén. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus respuestas. Decirles que seguimos. Domingo empezamos ese nuevo tema y empezamos a profundizar en otro tema que para mí es tremendamente apasionante. Para los grupos de influencia, muchos de ustedes salieron a vacaciones, salieron a descansar y es merecido. También los líderes, algunos necesitan ese tiempo de descanso. Así que este fin de semana y el próximo fin de semana vamos a descansar, vamos a dar un receso. Entonces en los grupos que yo lidero apenas estábamos iniciando, así que quedan esos temas ahí iniciaditos. No sé cómo estaban los otros grupos, pero son 2 semanitas. Así que creo que el 9 y el 10 de julio, viernes y sábado, volvemos e iniciamos con nuestros grupos. Así que por favor estén muy listos, muy dispuestos. Pero el resto de actividades en la iglesia siguen común y corriente y vamos a recibir esa palabra de bendición, ¿de acuerdo? El domingo los espero a todos. O sea, ya que usted no pueda ir porque está en la cuarentena o porque vive fuera del país y se conecta con nosotros, perfecto. Pero si usted puede, venga a la iglesia. No se quede con esa bendición de poder recibir palabra. Mañana les voy a mandar el link para que se pueda inscribir, para que podamos ir todos y para que podamos recibir la palabra. Así que los esperamos. Empezamos renovando nuestra mente. El resto de programación normal y sigamos orando por todos los enfermos. Iglesia, para mí es una alegría, es un privilegio estar con ustedes cada noche y hoy muy contento de haber terminado este estudio. Para mí fue gran bendición. Primeramente me ministró a mí, espero que le haya ministrado de igual manera a ustedes y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos.